La paz de Dios, amados hermanos. El día de hoy vamos a considerar nuestra escuela dominical en la lección número 6. El tema que vamos a tratar el día de hoy lleva por título La diferencia entre evangelismo y misiones, para lo cual le voy a pedir que abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 15, y le vamos a dar lectura del versículo 19 al 21, para honra y gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Gloria a Dios. Nuestra verdad bíblica: el Evangelio debe de llegar a todas las naciones. Y como usted puede ver en la diapositiva, amado hermano, la misión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional dice: México y las naciones para Cristo. La verdad bíblica aplicada: la Iglesia de Cristo tiene esta responsabilidad y este privilegio. Y como usted podrá recordar, la visión de la Iglesia cristiana tiene 4 vertientes. Hoy vamos a considerar solamente una, y dice así: a un mundo perdido, la predicación del Evangelio. Y dice esta verdad bíblica aplicada que es una responsabilidad, pero sabe, hermano, también este es un privilegio. Gloria a Dios. Dice nuestra introducción: la norma ministerial del apóstol Pablo tenía un enfoque misionero, es decir, llegar a los lugares donde Cristo no hubiera sido predicado. Ese era el enfoque que el apóstol Pablo le había dado a su ministerio. La iglesia, desde los tiempos de la iglesia primitiva, ya había desempeñado 2 ministerios: el evangelismo y misiones. Pero hay algo muy importante que vamos a tratar a través de esta escuela dominical, y es que tenemos que tener claro estos conceptos. Debido a que estos conceptos no se han tenido claros, ha tenido una grande consecuencia, querido hermano, y es un incumplimiento de la gran comisión. Como yo les decía, el apóstol Pablo abrazó este ministerio. Y ustedes podrán recordar los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, porque para él era una pasión predicar el Evangelio. Y con base en una visión revelada en Isaías 52:15, que dice así: porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Su enfoque bíblico lo llevó a tener una misión, y esta se convirtió en su pasión. El apóstol Pablo, hermano, vivió experiencias que nos revela a través de las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos y a través de las cartas paulinas. Cada uno de los viajes misioneros, porque llegó a donde Cristo no había predicado, hermano, ciertamente, y vivió experiencias, pues podríamos decir tremendas, que tal vez si alguno de nosotros viviera lo que el apóstol Pablo vivió, pues yo creo que ya hasta nos hubiéramos regresado. Lo podemos comprobar a través de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y dice nuestro punto número 1,
para enseñar conocimiento bíblico. Y vamos, hermanos, a ver qué es evangelismo. Para lo cual vamos a tomar en cuenta el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: y me seréis testigos en Jerusalén. Y como podemos recordar, hermanos, Jerusalén fue el sitio donde el Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos. Ese era su lugar inmediato. El evangelismo se realizó de manera inmediata. Evangelismo quiere decir que es cuando el creyente solo tiene que cruzar la barrera social. Solamente es lo que tiene que hacer, cruzar la barrera social para llevar el evangelio al incrédulo. Esta barrera social se puede entender como la dificultad de presentarse con la gente y entablar una conversación y hablar del plan de salvación. Eso es el evangelismo, hermanos. Y entonces nosotros lo podemos ver a través de la palabra de Dios en los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, en donde nos muestra una iglesia que para compartir el evangelio cruzó la barrera social. Y le vamos a dar lectura al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 38. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, y los apóstoles empezaron a predicar, hermanos, ahí cerca, en Jerusalén, lo más cercano a ellos, Jerusalén. Punto número 2. ¿Qué son las misiones? Para poder entender un poquito de esto, hermanos, vamos a tomar en cuenta el pasaje bíblico de Hechos 1:8, en la cual se nos marcan 4 áreas de alcance que nos ayudan a separar el evangelismo de las misiones. Y vamos a ver. Número 1. Jerusalén. Espiritualmente hablando, puede representar nuestra persona, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro trabajo, en donde todos comenzamos. Ese es Jerusalén. Y número 2, Judea. Puede representar las regiones, estados y provincias de nuestro país, más allá de nuestra ciudad, que tiene necesidad espiritual. Ese vendría siendo, hermanos, Judea. Entonces nos queda claro, Jerusalén es lo que está cerca de nosotros, nuestro entorno. Y Judea, las provincias que están no dentro de nuestra ciudad, pero muy cerca de nuestra ciudad. Número 3, Samaria. Allí encontramos gente con otras costumbres y tradiciones. Sus tradiciones son diferentes e incluso podemos encontrar personas que hablen otras lenguas. Punto número 4, hasta lo último de la tierra. Ir a los lugares que están geográfica y culturalmente lejos de nosotros,
donde todavía no existe la presencia de la iglesia. Entonces usted se puede dar cuenta cómo es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios se debe de cumplir en la gran comisión en su totalidad, hermano. Ya sea con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. El plan de Dios es cumplir la gran comisión. Pero ¿cómo cumplirla, hermano? En su totalidad. ¿Qué son las misiones? Son aspectos importantes para comprender el concepto de misiones. Número 1, son transculturales. Primero, que son transculturales porque no son nativas en su campo anfitrión. Y segundo, que son estratégicas. Esto significa que se trata de evangelizar a los no alcanzados, a los que se les puede denominar como no evangelizados del mundo, que son las personas que viven donde el evangelio simplemente no ha echado raíces todavía. Estos son aspectos muy importantes para comprender el aspecto de misiones. Número 3. Diferencia entre evangelismo y misiones. Y bueno, usted puede ver en la diapositiva el evangelismo. Y si recuerda lo que vimos anteriormente, Jerusalén y Judea tratan sobre evangelismo. Y el evangelismo, hermano, es el esfuerzo de cada cristiano. El esfuerzo que hace y debe de hacer para compartir el evangelio con todos los que están dentro de su contexto cultural, con todos los que están, hermanos, amigos, vecinos, familiares. Y bueno, ante esta pandemia, hermano, ya tenemos una herramienta que en lo personal a mí me ha sido muy útil. El teléfono, a través de mensajes por diferentes redes sociales. Las misiones. Hablábamos de Samaria y hasta lo último de la tierra, que representan las misiones transculturales. Contemplan a las culturas y a los grupos humanos. ¿De dónde? De todo el mundo, en los cuales muy pocos o nadie está sirviendo para llevar a cabo la tarea de la gran comisión. Es triste, hermanos, ver estos datos, pero son una realidad en la actualidad. Y podemos verlos a través de esta diapositiva. Y usted puede ver a través de ella cómo las etnias que han sido alcanzadas, las menos alcanzadas, las no alcanzadas y lo más triste, totalmente no alcanzadas. ¿Se da cuenta? Hay mucho trabajo por hacer para poder cumplir la misión. México y las naciones para Cristo. Gloria a Dios. Para redarguir, discernir el error. Error 1. Creer que las misiones solo fueron para la iglesia primitiva. Hermano, pensar que solamente el apóstol Pablo pudo ir a todos esos lugares y predicar y poner entonces una iglesia, dejar un encargado en todos los lugares en donde él viajaba. Ese es un gran error, porque podemos encontrar la respuesta bíblica. Y ese texto de oro que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra respuesta bíblica, hermanos. Y entonces tenemos que tener bien definida y tener muy claro cuál es nuestra misión como iglesia, México y las naciones para Cristo. Gloria a Dios. Para corregir. Tenemos que enderezar nuestra dirección. El lugar en donde estamos yendo, la dirección que estamos tomando se debe de corregir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Sí, hermanos, es nuestra responsabilidad como verdaderos discípulos de Jesucristo, siendo como fructíferos, siendo fructíferos. Tenemos que ser responsables. Tenemos ese compromiso. Porque yo estoy seguro, hermano, que la persona que le predicó lo hizo con mucho amor, queriendo agradar al Señor, a nuestro Dios. Tenemos que extender nuestra fe, oraciones y finanzas para que el reino de Dios avance diariamente entre las etnias del mundo no alcanzadas. Sí, hermano, tal vez usted esté pensando, yo no puedo irme de misionero. Pero entonces, hermano, hay mucho que hacer. Estar orando por los hermanos que se han ido de misioneros. Y usted sabe lo que ellos pasan, lo desconocemos. Pero imagínese, hermano, tan solo imagínese. Ellos van a un lugar en donde tienen que ver costumbres diferentes, alimentos diferentes. Tal vez la vivienda es muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Por eso es muy importante que nosotros estemos orando por todos nuestros hermanos que están de misioneros. Y también cuán importantes son las finanzas. El dinero, hermanos, que ellos reciben, la ayuda que ellos reciben, yo no creo que les alcance para todos los gastos, porque hay quienes se mudan con todo y familia. Se llevan hijos tal vez de primaria o tal vez adolescentes. Y todo eso, hermanos, son gastos. Pero por la pasión que ellos sienten de servir al Señor, el amor a las almas, es que ellos deciden irse de misioneros. Tal vez nosotros dentro de la iglesia de Mahanaim no tengamos ningún hermano que se ha ido de misionero, pero podemos, hermanos, estar apoyándoles. Ya les decía, con oraciones y con nuestra ayuda económica. Gloria a Dios. Para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada. Hemos sido llamados para cumplir la gran comisión, junto a todos aquellos que comenzaron, desde la iglesia primitiva y hasta nuestros días. El fruto del esfuerzo y trabajo de la iglesia que entendió el plan de Dios se menciona en Apocalipsis 7:9, que dice así: y vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribus y lengua, que eran tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Gloria a Dios. Hemos sido llamados, hermanos, para cumplir la gran comisión. Y tenemos, hermano, que hacerlo. Es el momento de hacerlo. ¿Para qué? Para agradarle a nuestro Dios. Para que seamos fructíferos. Gloria a Dios.
Y como conclusión, hermanos, dice que la Iglesia tiene la llave del reino para que millones de personas de todo el mundo sean salvas. Solo es necesario aceptar este privilegio y asumir nuestra responsabilidad. Entonces transformaremos el mundo con el mensaje del Evangelio. Conquistaremos reino, sacaremos fuerzas de debilidad y nos haremos fuertes. Usted, hermano, tiene las llaves del reino. Usted puede llevar las buenas nuevas de salvación. Dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Mahanaim, tenemos que trabajar. Tenemos que ganar uno hermano, más para Cristo. Entendimos ya lo que es evangelismo y misiones. Y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, evangelismo. Y en esta pandemia, esta contingencia que estamos viviendo, muchos de nosotros pasamos muchas horas en nuestra casa, hermanos. Y entonces es ahí en donde nosotros podemos hacer evangelismo en nuestra Jerusalén. A nuestros familiares, a nuestros amigos, darles el mensaje de salvación, de tal manera que cuando la Iglesia abra sus puertas, podemos llevar almas nuevas para Cristo. Llevar almas, hermano, y estar orando por ellas, para que reciban a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Quiere hacerlo, hermano? Hoy es el día. Hoy puede usted iniciar, retomar el camino. Ahí donde está, hermano, cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Santo, fiel, grande, maravilloso eres tú, mi Señor. Hemos sido llamados, oh Señor. Hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hemos sido comprados con tu sangre preciosa. Y no tan solo es una responsabilidad, Señor, sino es un privilegio servirte, Señor. Que nunca se separe el amor hacia ti de nosotros. Oh Señor, ayúdanos a cumplir esta grande comisión. Evangelizar, Señor. Llevar este mensaje a todas las almas, a todas. Tenemos esa grande responsabilidad y ese grande privilegio de ser embajadores del gran Rey. Ayúdanos, bendito Dios. Toma, Señor, nuestro corazón, toma nuestra vida, de tal manera, Señor, que cuando vayamos a mandar un mensaje o platicar con alguno de nuestros familiares, de nuestros amigos, tú pongas la palabra exacta, Señor, el mensaje que nosotros tenemos que entregarles. Tú lo puedes hacer, Señor. Usa nuestra vida. Toma nuestro corazón, oh Señor. Te lo pedimos. Hazlo, Señor. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos, porque hemos sido llamados para cumplir esta gran comisión. Gracias, bendito Dios. Te damos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.